Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Mesa Cuadra Castillo, soy residente de tercer año de pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente en la rotación de prueba del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. El día de hoy, el tema de exposición es manejo de neumonía adquirida en la comunidad basado en guías clínicas. Bueno, sabemos que la neumonía es una causa de mortalidad importante en los niños. Cada año ocurren más de 150 millones de episodios de neumonía infantil en el mundo, y lo que representa el 95% de todos los casos del mundo. Entre 11 y 20 millones de niños con neumonía van a ser hospitalizados y de estos 2 millones van a morir cada año. En cuanto a la etiología, tenemos que tener claro que la etiología más frecuente en niños son los virus respiratorios, dentro de ellos el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, el metaneumovirus, el bocavirus, el virus de parainfluenza y el de influenza. Y dentro de las causas bacterianas, a la cabeza está el neumococo. En cuanto a las presentaciones clínicas del neumococo, tenemos una presentación como una neumonía neumocócica o una enfermedad neumocócica invasiva. La neumonía neumocócica puede dar bacteriemia, que eso pasa en un 20% de los casos, la mayoría no da bacteriemia, y cuando da bacteriemia entonces se consideraría como una enfermedad neumocócica invasiva, que además también están dentro de ellas la meningitis, la pericarditis, la artritis. En cuanto a la susceptibilidad del Streptococcus pneumoniae, tenemos que tener claro las categorías de MIC para cada antibiótico. En cuanto a la penicilina, hablamos de que un neumococo es sensible cuando su MIC es menor o igual a 2, es intermedio con un MIC de 4 y resistente con un MIC mayor o igual a 8. Y en cuanto a la ceftriaxona, hablamos de que el neumococo es sensible cuando es un MIC menor o igual a 1, intermedio de 2 y resistente mayor o igual a 4. Esto hablando sobre las cepas no meningias, porque cuando hablamos de las cepas meningias, entonces el MIC varía y disminuye. Este es un estudio que se realizó acá en Perú en cuanto a nuestras cepas de neumococo, y podemos observar acá que tanto en cuanto a la susceptibilidad a la penicilina, tenemos una susceptibilidad de un 81,2%, intermedio de 14,5% y solo una resistencia de 4,3%. Y en cuanto a la ceftriaxona, tenemos que hay un 1,5 de resistencia y más del 95% de susceptibilidad entre intermedio y sensible. Con esto podemos concluir que la mayoría de enfermedades neumocócicas o de neumonías por neumococo se pueden tratar con penicilinas. En cuanto a la acitromicina y a la clindamicina, vemos que hay una gran resistencia. Tenemos una resistencia de 78,8% a la acitromicina y 68,2% de la clindamicina. Por eso no están dentro de nuestra primera línea. Acá tenemos un hemocultivo que salió este mes, en el que encontramos un neumococo. Vemos que no ha sido reportada la penicilina, esto porque es resistente a la penicilina, y vemos, la siguiente antibiótico que veríamos es la ceftriaxona, y vemos que tiene un MIC de 1, lo que lo hace sensible. Lo mismo vemos en este cultivo de líquido pleural, también por neumococo, tampoco se reporta la penicilina, y vemos que la ceftriaxona es sensible con un MIC de 1. Este es un estudio brasilero en el que se evaluó la sensibilidad al neumococo, tanto a la penicilina como a la ceftriaxona, antes y después de la pandemia. Y vemos que hay un aumento de la resistencia y en ambos casos, tanto en la penicilina como en la ceftriaxona. Esto probablemente debido al uso indiscriminado de antibióticos durante la pandemia. Esta es la guía de la cual me voy a basar el día de hoy. Es la guía del manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en niños mayores de 3 meses, del ITSA. Y acá tocan temas como el lugar donde debe ser tratado el niño, cómo se hace el diagnóstico, qué exámenes se deben de hacer, cuál es el tratamiento médico, en qué casos es el tratamiento quirúrgico, cuál es el manejo del niño que no responde al tratamiento. En cuanto al lugar del tratamiento, el paciente primero tiene que definirse si el paciente puede ser tratado de manera ambulatoria o debe ser hospitalizado. Entonces, ¿qué pacientes deben ser hospitalizados? Si es un paciente con una neumonía moderada severa, si es un paciente menor a 6 meses, si el patógeno del que se sospecha tiene alta virulencia, y si hay dudas sobre si el manejo en casa va a ser el adecuado.
Acá tenemos algunos criterios para el distrés respiratorio en niños con neumonía y nos vamos a basar básicamente en la frecuencia respiratoria, que esto va a variar dependiendo de la edad del niño. En niños de 0 a 2 meses hablamos de taquipnea cuando tiene más de 60 de frecuencia respiratoria, de 2 a 12 meses más de 50, de 1 a 5 años más de 40 y mayores de 5 años más de 20. Si hay dificultad respiratoria, si hay retracciones o tirajes, si hay quejidos, si hay aleteo nasal, apneas, estado mental alterado y una pulsimetría al aire ambiental menor de 90. Una vez que definimos si el paciente tiene que ser hospitalizado, puede ser tratado ambulatoriamente, pues tenemos que definir si ese paciente va a requerir UCI o no. ¿Qué pacientes requieren UCI? Bueno, todo paciente que vaya a requerir ventilación mecánica, pacientes que requieran ventilación a presión positiva no invasiva, pacientes en falla respiratoria, pacientes en falla hemodinámica, que ahí acá básicamente vamos a ver taquicardia, hipotensión, pacientes que requieran concentraciones de O2 para una saturación mayor de 92% mayores al 50% y un estado mental alterado. Acá tenemos una tabla que nos habla sobre cómo evaluar criterios de severidad en asma en niños y nos hablan de criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios mayores tenemos el uso de ventilación mecánica, un shock refractario a fluidos, el uso de ventilación a presión positiva no invasiva y una hipoxemia que requiere FiO2 mayor al que nos puede dar una unidad de cuidados generales. Y dentro de los criterios menores tenemos taquipnea, el apnea, tirajes, un PAFI menor de 250, infiltrados multilobares, una escala de PURS mayor de 6, un estado mental alterado, hipotensión, presencia de fusión pleural, comorbilidades y acidosis metabólica inexplicable. Una vez que tenemos esto, definimos que el paciente requiere UCI si tiene uno o más criterios mayores o tiene dos o más criterios menores. En cuanto al diagnóstico, algo que nos va a ayudar para dar un tratamiento adecuado son los hemocultivos. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a tomar hemocultivos? Pacientes ambulatorios en realidad no requieren un hemocultivo de rutina, sin embargo, si un paciente tratado ambulatoriamente no presenta mejoría clínica, en ese caso sí podríamos tomar un hemocultivo. Y todo paciente hospitalizado debería tener un hemocultivo al ingreso, y esto nos va a ayudar para determinar si el tratamiento iniciado empíricamente es el adecuado. Ahora, un cultivo positivo con un paciente con buena evolución, una buena evolución clínica no va a ser motivo de no darle de alta al paciente. Entonces, si la guía nos dice que un paciente con un cultivo positivo que tenga buena evolución clínica y un adecuado tratamiento antibiótico y que tolere bien la vía oral, entonces podría ser dado de alta para completar tratamiento vía oral. En cuanto a hemocultivos de control, ¿qué pacientes requieren hemocultivo de control? En realidad no se requiere hemocultivo de control en los pacientes que presentan mejoría clínica. Sin embargo, en todo paciente con un hemocultivo positivo de Staphylococcus aureus debería ser tomado un hemocultivo de control a los 3 días de iniciar el tratamiento para documentar la negativización del hemocultivo. ¿Qué pasa si ese hemocultivo sale positivo luego de 3 días de tratamiento adecuado para Staphylococcus aureus? Pues tendríamos que empezar a buscar otros focos de infección, como una endocarditis, una artritis séptica, y de acuerdo a eso, ver cuál será nuestro manejo. En cuanto a cultivo de esputo, se recomienda que todo paciente que sea hospitalizado y que sea capaz de expectorar debería ser tomado. ¿Qué otras pruebas diagnósticas se pueden usar? Las pruebas para detectar virus, como el IFI viral o el PCR, ya que un test positivo para influenza un test positivo para influenza o cualquier otro virus disminuye, ya los estudios hablan de que disminuye el uso de antibiótico innecesario, y además un test positivo para influenza nos ayudaría a iniciar oportunamente los antivirales. En cuanto a las bacterias atípicas, se recomienda hacer pruebas para Mycoplasma pneumoniae si es que hay sospechas de este. Sin embargo, sabemos que tanto el PCR como IgM, IgG no nos van a dar un diagnóstico agudo. Podría ser un PCR positivo de una infección pasada, en realidad, igual que el IgG, IgM. Y en cuanto a las pruebas diagnósticas para Clamidophylla pneumoniae, no está recomendado ya que no existen pruebas en la actualidad estudiadas. Otros exámenes que nos pueden ayudar son el hemograma, que debería ser tomado en todo paciente hospitalizado, y los reactantes de fascia aguda. En los casos de pacientes ambulatorios no son necesarios.
¿Qué podríamos encontrar en el hemograma? Podríamos encontrar leucocitosis con neutrofilia, podríamos encontrar desviación izquierda. En cuanto a los reactantes de fase aguda, también un PCR elevado, un BCG elevado, y esto nos va a ayudar sobre todo para el seguimiento de los pacientes. Cuanto a la pulsioximetría, todo paciente con neumonía debería ser saturado, y eso nos va a ayudar también a definir dentro de los criterios que ya mencionamos previamente si el paciente requerirá hospitalización o no. En cuanto a la radiografía de tórax, en un paciente que vaya a ser tratado ambulatoriamente, se puede hacer el diagnóstico sin radiografía de tórax y dar tratamiento sin ella. Sin embargo, en todo paciente que presente hipoxemia o distrés respiratorio debería ser tomada, al igual que en todo paciente que vaya a ser hospitalizado. ¿Y por qué? Porque esta nos va a ayudar a determinar la presencia, el tamaño, las características del infiltrado y a identificar complicaciones de la neumonía. ¿Se debe hacer radiografías de seguimiento de rutina? No, en realidad no se debe hacer si hay un paciente con buena evolución clínica. Sin embargo, en un paciente que no se encuentre mejoría clínica luego de 48 a 72 horas de iniciar el tratamiento antibiótico, o que tenga empeoramiento del cuadro o persistencia de la fiebre más de 72 horas, se debe hacer una radiografía de control para evaluar complicaciones. Se debe repetir la radiografía 4 o 6 semanas después del diagnóstico en pacientes que tengan neumonía recurrente del mismo lóbulo, en pacientes que se sospeche de anomalías anatómicas, que se sospeche de una masa o que haya aspiración de cuerpo extraño. ¿Qué otros exámenes diagnósticos adicionales se pueden realizar? Y esto es ya más que nada para pacientes con neumonías severas que no responden al tratamiento y en las cuales no se haya documentado el patógeno, el cultivo y el gram de la aspiración traqueal. Esto se recomienda en todo paciente que vaya a ser intubado, así como también estudios virales, realizar una aspiración traqueal en el momento de intubación. Y otras pruebas más invasivas que básicamente nos ayudan a aislar el patógeno en pacientes que no tengan mejoría clínica y no tengamos un patógeno aislados, como la broncoscopía, el lavado broncoalveolar, aspiración pulmonar percutánea o biopsia pulmonar. Pero debe de reservarse solo para pacientes inmunocompetentes que tengan mala respuesta al tratamiento y que los estudios iniciales no hayan aislado el patógeno. En cuanto a las complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad, las más comunes son la efusión pleural y la neumonía necrotizante, pero también podemos encontrar neumotórax, abscesos pulmonares, fístulas broncopleurales, bueno, falla respiratoria y otras fuera de la parte neumológica. Podría por metástasis hacer meningitis, abscesos del sistema nervioso central, pericarditis, endocarditis, osteomielitis y artritis séptica. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico es antibiótico en la mayoría de los casos, pero bueno, en caso de que el paciente pueda ser tratado ambulatoriamente, tenemos que tener en cuenta que todo niño en edad preescolar debe tratar de evitarse el uso de antibióticos, ya que sabemos que la etiología más frecuente es la viral. Sin embargo, si se determinara que la neumonía es de origen bacteriano, se sospecha de esto, el tratamiento de elección de primera línea sería la amoxicilina. Esto en pacientes con vacunas completas y que tengan neumonía leve a moderada. Cuanto al uso de macrólidos, solo se usaría en casos de una sospecha tanto clínica como radiológica de una neumonía atípica. Y el tratamiento antiviral debe ser iniciado también si hay hallazgos compatibles con influenza y no debemos esperar el resultado positivo para iniciar el tratamiento, ya que sabemos que mientras antes iniciemos el tratamiento, mejor resultados vamos a tener. Entonces se debe hacer el examen para detectar la influenza, pero no debemos esperar el resultado para iniciar tratamiento si es que hay sospechas altas de que esta sea la causa. En cuanto a los pacientes hospitalizados, como ya vimos anteriormente, la gran mayoría de neumococos son sensibles a las penicilinas, entonces el tratamiento de elección en pacientes previamente sanos, sin comorbilidades ni complicaciones de la neumonía y con vacunas completas, sería la ampicilina. ¿En qué pacientes escalaríamos a las cefalosporinas de tercera generación? En pacientes que no toman vacunas completas, que vengan de regiones con resistencias altas a penicilina, en pacientes con infecciones que comprometan la vida y pacientes con complicaciones de la neumonía, como sería un empiema. ¿En qué casos podríamos utilizar la combinación de beta-lactámicos con macrólidos? Solo se debería considerar en pacientes con neumonías severas donde se considere la posibilidad de bacterias atípicas. Y la vancomicina o la clindamicina se debe agregar si hay hallazgos consistentes con Staphylococcus aureus o neumonías complicadas que amenazan la vida hasta esperar resultados de cultivos. O también en pacientes cuya sospecha de la susceptibilidad disminuida a las cefalosporinas de tercera, o sea, para el neumococo, ¿no? Como vimos también en los cuadros anteriores, la clindamicina tiene alta resistencia, por lo tanto, la recomendación sería la vancomicina en nuestro medio.
Acá tenemos un cuadro sobre la terapia de inicio empírico de neumonía adquirida en la comunidad y tenemos que en pacientes menores de 5 años, bueno, la recomendación es la amoxicilina a dosis de 90 miligramos por kilo día en 3 dosis, no en 2 dosis como dice esta guía, actualmente se recomienda en 3 dosis. Si tenemos un origen presunto de una micobacteria o bacterias atípicas, la terapia de elección sería la citromicina a dosis de 10 miligramos por kilo el primer día y seguido por dosis de 5 miligramos por kilo por día hasta completar los 5 días. Y en cuanto a sospecha de influenza, el tratamiento sería el oseltamivir. En niños mayores de 5 años, igual que en los anteriores, el tratamiento de elección también sería la amoxicilina, también en 3 dosis, y podría agregarse, podría pensarse en niños que son de edad escolar como estos, ver la posibilidad de agregar un macrólido pensando en neumonía típica si es que el cuadro es compatible, ¿no? Y el tratamiento sería también la citromicina como los anteriores. En cuanto a tratamiento empírico para pacientes hospitalizados, como ya les había mencionado, pacientes que estén completamente inmunizados con vacunas conjugadas y que la resistencia local para penicilinas sea sensible, el tratamiento de elección sería la ampicilina o penicilina G. Y en cuanto a pacientes que no estén completamente inmunizados o que haya resistencia a las penicilinas, el tratamiento sería ceftriaxona o cefotaxima. Y obviamente viendo la posibilidad de en qué caso se debería añadir vancomicina si sospecha de Staphylococcus aureus meticilina resistente o resistencia a la ceftriaxona o a las cefaloporinas de tercera generación. Ya, este cuadro ya habla sobre tratamiento dirigido al patógeno aislado, ¿no? Entonces, si aislamos un neumococo que tenga un mica la penicilina menor de 2, entonces el tratamiento de elección sería la ampicilina en cuanto a terapia parenteral. Y si la terapia es bioral, sería la amoxicilina. Si este neumococo tiene un MIC mayor o igual a 4, entonces el tratamiento de elección sería la ceftriaxona. Y en cuanto a terapia bioral, el levofloxacina. Si hablamos de la Haemophilus influenza, entonces acá tenemos que también la terapia de elección en un primer momento es la ampicilina, y la diferencia es que en vía oral, el tratamiento de elección, a diferencia del neumococo, ya no es solo amoxicilina, sino es amoxicilina con ácido clavulánico. Esta es la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de neumonía en las niñas y niños, de acá de Perú, que fue hecha en el 2019, y habla cosas similares, ¿no? Acá lo parten según el nivel de atención. En lugares de segundo nivel de atención, el tratamiento recomendado sería la ampicilina. Como otras alternativas nos ponen al clorfenicol y a la penicilina G sódica. Y ya cuando hablamos de tercer nivel de atención, acá le agregan la ceftriaxona, ¿no? Porque estamos hablando de que si están en un tercer nivel de atención, probablemente sea un niño con complicaciones, con morbilidades o con las vacunas incompletas. Entonces, ¿cuándo iniciar la terapia empírica para neumonía por micoplasma neumonía en niños menores de 5 años? Entonces, sabemos que en menores de 5 años es poco frecuente el micoplasma, ¿no? Es indistinguible de otras causas de neumonía adquirida en la comunidad. La mayoría de los casos de neumonías atípicas son leves y se autolimitan. Y la aportación asintomática detectada por el PCR es prolongada, lo que les mencionaba previamente en cuanto a los exámenes diagnósticos, ¿no? Tanto el PCR como los anticuerpos no nos ayudan a detectar una infección aguda por micoplasma. Entonces, debemos considerar el uso de macrólidos en niños hospitalizados que no mejoran como se esperaba con atención de apoyo para una presunta neumonía viral o con antibióticos betalactámicos a las 48 a 72 horas. Todo esto es porque debemos evitar el uso inapropiado de acitromicina y así disminuir la resistencia bacteriana, ¿no? ¿Cuándo pasar del tratamiento endovenoso al tratamiento bioral? Entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta para esto es que el niño tiene que estar clínicamente estable a las 48 horas de iniciar el tratamiento endovenoso. Los signos y síntomas de infección como la fiebre y la dificultad respiratoria deben de haber bajado, así como los indicadores de infección en exámenes de laboratorio como los leucocitos o la proteína C reactiva. El niño tiene que tolerar la vía oral y no tiene que requerir ningún otro medicamento endovenoso, y las condiciones médicas y sociales permitirán la adherencia completa al tratamiento por vía oral una vez que el paciente pase a manejo domiciliario.
minimizar la resistencia, ¿no? Esto es nuestra función. ¿Qué podemos hacer para minimizar la resistencia de los antibióticos? Lo más importante, ¿no? Limitar la exposición de antibióticos, no dar antibióticos indiscriminadamente, tener bastante criterio y evaluar bien al paciente y dar antibióticos cuando sea totalmente necesario. Lo otro es limitar el espectro del antibiótico utilizado, no dar antibióticos de amplio espectro para bacterias que puedan ser tratados con antibióticos menos potentes. Utilizar la dosis del antibiótico apropiada y tratar por el menor tiempo posible que sea efectivo, ¿no? En cuanto a la neumonía, los estudios hablan de cursos de tratamiento de 10 días, son los más estudiados. Sin embargo, se cree y hay estudios que hablan ya de periodos más cortos de tratamiento que van a ser igual de efectivos. Sin embargo, hay neumonías complicadas o neumonías por estafilococo meticilina resistente en las cuales se pudiera requerir mayor tiempo de antibióticos, ¿no? En cuanto al seguimiento, los pacientes con un tratamiento adecuado deberían mostrar mejoría clínica y laboratorial a las 48 a 72 horas de iniciada el tratamiento. Si es que esta mejoría no se da como se esperaba, entonces debemos investigar más y buscar complicaciones y evaluar si el tratamiento empíricamente iniciado es el adecuado o si estamos viendo resistencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, básicamente acá hablamos del derrame pleural, ¿no? ¿Cómo identificamos un derrame pleural? Tanto por el examen físico, por la historia clínica y por una radiografía de tórax. ¿Y cuándo lo vamos a drenar? Bueno, nos vamos a basar en el tamaño de la efusión pleural y en el grado de compromiso respiratorio. ¿Qué exámenes vamos a realizar en el líquido pleural? Gramicultivo es bastante importante. PCR para así aumentar la posibilidad de detectar el patógeno. Lo bioquímico en líquido pleural ya no es de gran ayuda, ya que se ha visto que rara vez va a cambiar el manejo del paciente, pero el citológico sí nos va a ayudar a diferenciar la etiología de bacteriana, de una micobacteria o de malignidad. ¿Qué opciones de drenaje tenemos? Tenemos el tubo de toracostomía más fibrinolíticos y la VATS. En cuanto al tubo de toracostomía, se debe retirar cuando el drenaje sea menor a 1 mililitro por kilo por hora en las últimas 12 horas y que no haya neumotórax en la radiografía de control. Y en cuanto a la VATS, debemos considerarla si es que a pesar del tubo de drenaje colocado, el paciente continúa con dificultad respiratoria luego de 2 a 3 días. Acá tenemos un algoritmo de manejo de las infusiones paraneumónicas. Interesante. Entonces, cuando tenemos una infusión paraneumónica, lo primero que tenemos que hacer es determinar el grado de infusión en pequeño, moderado o grande. Pequeño hablamos cuando la efusión es menos del cuarto del tórax y moderado es cuando va de un cuarto a la mitad, severo cuando es más de la mitad. Entonces, si tenemos un derrame pequeño, entonces, acá hablamos de que podemos ser tratados solo con antibiótico. Y bueno, vamos a hablar la evolución, ¿no? A las 72 horas. Si hay una buena evolución, entonces continuamos con el tratamiento antibiótico. Pero si vemos que no hay una evolución adecuada o esperable, entonces tenemos que evaluar nuevamente el tamaño de la efusión. Volvemos a tomar una radiografía de tórax. Si la efusión continúa siendo pequeña, entonces el tratamiento antibiótico sigue siendo el indicado y no hay necesidad de drenaje. Sin embargo, si la efusión ha aumentado, entonces nos pasamos al algoritmo de una efusión moderada. Cuando tenemos una infusión moderada, tenemos que luego evaluar el grado de compromiso respiratorio. Si el grado de compromiso respiratorio es leve, entonces podría ser tratado solo con antibióticos. Pero también está la posibilidad de hacer una ecografía, obtener la cantidad de fluido y ver si, según el criterio médico, la posibilidad de drenaje. Si el grado de compromiso respiratorio es alto, entonces nos vamos a la efusión pleural grande. Y en este caso se recomienda hacer nuevas técnicas de imagen como la ecografía o la tomografía. De esta se prefiere la ecografía. ¿Para qué? Para ver si la colección está loculada o no. Entonces, si la colección no hay loculaciones, tenemos tres opciones de drenaje. Una es el tubo de drenaje torácico solo, la otra es el tubo de drenaje con fibrinolíticos y la otra es la VATS. Pero si la colección está loculada, solo nos quedan dos opciones, el tubo de drenaje torácico con fibrinolíticos y la VATS. ¿Qué hacemos con un paciente que no responde al tratamiento? Primero, una nueva evaluación clínica y laboratorial, ver cómo están los reactantes de fase aguda, los leucocitos, nuevos estudios de imágenes en busca de complicaciones, ¿no? Derrames, necrosis, lavado intravenoso, aspiración pulmonar percutánea o biopsia abierta, y esto para determinar el patógeno si es que ya no se aisló previamente.
Si tenemos un paciente con un absceso pulmonar, usualmente estos pacientes van bien solo con tratamiento endovenoso. Sin embargo, cuando este absceso pulmonar no tiene conexión con el árbol bronquial, debe ser drenado ya que no va a drenar por sí solo. Y bueno, tenemos que considerar la severidad de la enfermedad y el riesgo de muerte para ver qué tratamiento antibiótico empírico inicial comenzar. Si tenemos una neumonía segmentaria o lobar sin dificultad respiratoria en un niño sin comorbilidades y con vacunas conjugadas, entonces la tasa de respuesta favorable aceptable es de un 70 a 80%, y acá podemos iniciar tratamiento antibiótico con ampicilina. Si tenemos una neumonía con dificultad respiratoria, con complicaciones como efusión pleural o en un paciente que no tiene vacunas conjugadas, entonces la tasa de respuesta favorable aceptable es de un 80 a 90%, y acá el tratamiento de elección sería la ceftriaxona. Y si tenemos un paciente que ya tiene un empiema, una neumonía necrotizante, la neumonía es multifocal, hay hipoxia o hay sepsis, entonces necesitamos una tasa de respuesta favorable del 100%, y acá iríamos ya de frente con ceftriaxona más vancomicina. ¿Qué mensajes nos tenemos que llevar a la casa? Entonces, lo primero es que tenemos que tener muy claro que las neumonías más frecuentes son causadas por virus respiratorios, es decir, la gran mayoría no requiere antibiótico. También que dentro de la etiología bacteriana, el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Que la neumonía por Mycoplasma pneumoniae es muy poco frecuente en niños menores de 5 años, y tenemos que tener esto presente para así evitar el uso de acitromicina innecesariamente. Y que la terapia de elección en una neumonía no complicada en un niño con vacunas conjugadas, en cuanto a tratamiento endovenoso, es la ampicilina, y en tratamiento bioral es la amoxicilina. También tenemos que tener claro que si no tenemos una buena evolución clínica luego de iniciar antibióticos, es decir, un niño que persiste con fiebre luego de 48 horas, tenemos que sospechar las complicaciones como el empiema o la necrosis, o evaluar la posibilidad de que estemos teniendo un germen resistente y que haya necesidad de rotar antibiótico. Y otro es que en la era post-pandemia del COVID, la neumonía neumocócica bacteriémica, hablando de la bacteriémica solamente, no era neumonía sin bacteriemia, está asociada a mayor probabilidad de serotipos con resistencia a la penicilina, como vimos en los hemocultivos en el hemocultivo que les presenté al inicio, y también con susceptibilidad disminuida a cefalosporinas de tercera generación. Entonces tenemos que también evaluar el MIC de las cefalosporinas una vez tengamos los antibiogramas. Y eso es todo. Gracias.